Vivimos bajo la sombra de una guerra que no podemos ver. No se libra con armas de fuego, ni en campos de batalla tradicionales. El frente de batalla más peligroso del universo está ocurriendo ahora mismo, en este preciso segundo, dentro de las paredes silenciosas de tu propia mente. Cambio visual. Transición rápida de imágenes de ciudades modernas envueltas en la niebla, rostros humanos capturados en momentos de absoluta desesperación y primeros planos de textos antiguos grabados en piedra que se desmoronan. Durante siglos, la humanidad ha buscado comprender la fuerza más primitiva, destructiva y paralizante que existe, el miedo. No el miedo biológico que nos salva de un peligro inmediato, sino ese terror silencioso, esa ansiedad profunda que te susurra al oído mitad de la noche que nunca será suficiente, que mañana está perdido y que estás completamente solo. Para el mundo moderno, esto es simplemente una respuesta psicológica, un fallo en la química cerebral. Pero los textos antiguos, las profecías olvidadas y los registros más profundos de la historia bíblica revelan una verdad mucho más oscura. ¿Y si el miedo no fuera una emoción? ¿Y si el miedo fuera, en realidad, un arma? Una herramienta de diseño milenario, perfeccionada por fuerzas que escapan a nuestra comprensión tridimensional, estructurada específicamente para desmantelar tu destino antes de que te atrevas a dar el primer paso. La Biblia no describe el temor como un simple sentimiento, lo describe como un espíritu, una entidad, una frecuencia oscura que busca gobernar la tierra. Hoy, la sociedad se encuentra en su punto de quiebre. Los índices de ansiedad global están en máximos históricos. Las personas caminan por las calles atrapadas en prisiones invisibles, encadenadas por el pánico a futuro, la culpa del pasado y la parálisis del presente. Nos han dicho que la solución está en la distracción, en el consumo, en el aislamiento, pero el vacío sigue creciendo. Sin embargo, en medio de esta densa neblina que parece cubrir el planeta, existe un código antiguo, un mapa de escape que fue diseñado antes de la fundación del mundo, un secreto que permite no solo resistir la tormenta, sino caminar sobre ella. Pero para alcanzarlo, primero debemos entender la verdadera naturaleza del enemigo que enfrentamos, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple reflexión de autoayuda, es el desmantelamiento de la estructura más antigua del engaño humano. Para entender el origen del miedo, debemos viajar al inicio de los tiempos, al momento exacto en que la frecuencia de la creación se fracturó. En el relato del Génesis, encontramos el diseño original de la existencia humana, un estado de perfecta conexión, donde la vulnerabilidad no generaba vergüenza y el futuro no causaba ansiedad. El hombre y la mujer caminaban en una dimensión de certeza absoluta. No existía el concepto de la duda. No existía la sombra de mañana. Pero algo interrumpió esa frecuencia. Tras la caída, la primera respuesta del ser humano no fue el dolor físico, ni el hambre, ni la ira. La primera emoción registrada en la historia humana es un diagnóstico exacto de nuestra condición actual. La Biblia relata las palabras del primer hombre escondido entre los árboles. Tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Analicemos esto con precisión quirúrgica. El miedo no nació de una amenaza externa tangible. No había un depredador acechando. No había una catástrofe climática inminente. El miedo nació de una distorsión de la identidad. El ser humano se miró a sí mismo, se vio incompleto, se vio desprotegido y, por primera vez, sintió la necesidad de ocultarse de la fuente de la vida. Aquí es donde el misterio se vuelve profundo. Desde ese día textualmente documentado, la humanidad ha heredado ese mismo patrón genético y espiritual. Cuando el miedo entra en una vida, el primer impulso es siempre el mismo, el aislamiento. Te escondes de tus seres queridos, te escondes de tus responsabilidades, te escondes de Dios. Construyes una máscara de falsa seguridad, creyendo que si nadie te ve, nada podrá dañarte. Pero el aislamiento no es un refugio, es la trampa perfecta, es el laboratorio donde el miedo multiplica sus voces. Si trasladamos esto al plano espiritual, el diseño es idéntico. Existe un sistema operativo mundial que opera bajo la moneda del temor. Se nos vende miedo en las noticias, miedo en la economía, miedo a los estándares de belleza, miedo al rechazo social. Estamos saturados de una narrativa constante que nos dice que el peligro está en todas partes y que somos indefensos ante él. Pero la perspectiva cristiana primitiva introdujo una revolución cognitiva sin precedentes. Mientras el Imperio Romano utilizaba el terror de la crucifixión para mantener el orden y quebrar el espíritu de los pueblos conquistados, un pequeño grupo de creyentes comenzó a exhibir una inmunidad absoluta a esa estrategia. No temían a la escasez, no temían a la persecución,
Ni siquiera temían a la muerte en el Coliseo. ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo había olvidado? ¿Qué tipo de conocimiento o experiencia les permitía mirar a los ojos al horror imperial y sonreír con una paz que desafiaba toda lógica humana? Sí, ellos habían descubierto que el miedo tiene un punto débil. El miedo solo puede sobrevivir en la dimensión de la ilusión, en el territorio de lo que podría pasar. El miedo se alimenta del futuro que aún no existe y del pasado que ya no se puede cambiar. Carece de sustancia real en el presente cuando una vida está anclada a una verdad inmutable. Sin embargo, en nuestra época actual, la mayoría de los creyentes y buscadores de la verdad parecen haber perdido este escudo. La fe se ha convertido para muchos en una teoría dominical, mientras que el miedo es la realidad práctica de los lunes por la mañana. Oramos pidiendo paz, pero planeamos para el desastre. Declaramos confianza con los labios, pero nuestro cuerpo experimenta los síntomas físicos de la ansiedad y el colapso emocional. Nos encontramos atrapados en una paradoja donde la teología dice una cosa, pero la experiencia diaria dice otra muy distinta. Y es aquí donde la narrativa toma un giro mucho más profundo y alarmante, porque las escrituras antiguas advierten que en los tiempos finales, el miedo no sería un problema aislado. Si trasladamos a esta atmósfera espiritual, el diseño es idéntico. Se profetizó que el corazón de los hombres desfallecería bajo la moneda de la expectativa. Se nos vende miedo en las noticias, a la tierra. Miedo en no estamos ante una crisis de los estándares de belleza. Estamos presenciando la manifestación. Estamos saturados de una narrativa que busca apagar la fe antes de los eventos más cruciales en todas partes y que somos indefensos ante él. Pero la perspectiva cristiana primitiva introdujo una revolución cognitiva sin precedentes. Mientras el Imperio Romano utilizaba el terror de la crucifixión para mantener el orden y quebrar el espíritu de los pueblos conquistados, un pequeño grupo de creyentes comenzó a exhibir una inmunidad absoluta a esa estrategia. No temían a la escasez, no temían a la persecución, ni siquiera temían a la muerte en el Coliseo. ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo había olvidado? ¿Qué tipo de conocimiento o experiencia les permitía mirar a los ojos al horror imperial y sonreír con una paz que desafiaba toda lógica humana? Sí. Si el miedo es una atmósfera planificada, entonces la fe no puede ser simplemente un sentimiento optimista. Debe ser algo mucho más poderoso. Debe ser una tecnología espiritual de resistencia. Pero, ¿cómo se activa? ¿Cómo puede un ser humano de carne y hueso, abrumado por las deudas, la enfermedad o la incertidumbre, transicionar de la parálisis del terror a la audacia de la fe inquebrantable? La respuesta estándar que se nos ha dado es: ora más o ten pensamientos positivos. Pero cualquiera que haya tenido un ataque de pánico a las 3 de la mañana sabe que esas frases hechas no son suficientes cuando el abismo te está mirando de frente. Se necesita algo más. Se necesita una revelación del diseño original. Y esto es exactamente donde el misterio se profundiza. Porque para abrazar la fe, primero hay que desenterrar un secreto que ha estado oculto a plena vista en las páginas de las Escrituras. Un secreto que cambia la fe de ser una carga religiosa a convertirse en una fuerza de gravedad que altera la realidad material. Si trasladamos esto al plano espiritual, el diseño es idéntico. Existe un sistema operativo mundial que opera bajo la moneda del temor. Se nos vende miedo en las noticias, miedo en la economía, miedo a los estándares de belleza, miedo al rechazo social. Estamos saturados de una narrativa constante que nos dice que el peligro está en todas partes y que somos indefensos ante él. Pero la perspectiva cristiana primitiva introdujo una revolución cognitiva sin precedentes. Mientras el Imperio Romano utilizaba el terror de la crucifixión para mantener el orden y quebrar el espíritu de los pueblos conquistados, un pequeño grupo de creyentes comenzó a exhibir una inmunidad absoluta a esa estrategia. No temían a la escasez, no temían a la persecución, ni siquiera temían a la muerte en el Coliseo. ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo había olvidado? ¿Qué tipo de conocimiento o experiencia les permitía mirar a los ojos al horror imperial y sonreír con una paz que desafiaba toda lógica humana? Sí, pero lo que ocurre cuando decidimos confrontar este diseño y excavar en los textos prohibidos de conocimiento espiritual es algo que cambia las reglas del juego por completo. Sin embargo, para entender ese siguiente nivel, debemos cruzar una línea que la mayoría prefiere evitar. Para romper el dominio del miedo, primero debemos desmantelar su camuflaje. El mundo nos ha condicionado a creer que el temor es una reacción orgánica a circunstancias desfavorables. Te dicen, tienes miedo porque tu cuenta bancaria está vacía, o tienes pánico porque el diagnóstico médico es negativo. Pero esta lógica invierte por completo el orden de la realidad espiritual. Las escrituras antiguas operan bajo una premisa radicalmente distinta.
El miedo no es el resultado de tus problemas. El miedo es la atmósfera espiritual que tus problemas necesitan para manifestarse y crecer. En la segunda carta a Timoteo, se registra una declaración que descorre el velo del mundo invisible. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si trasladamos esto al plano espiritual, el diseño es idéntico. Existe un sistema operativo mundial que opera bajo la moneda del temor. Se nos vende miedo en las noticias, miedo en la economía, miedo a los estándares de belleza, miedo al rechazo social. Estamos saturados de una narrativa constante que nos dice que el peligro está en todas partes y que somos indefensos ante él. Pero la perspectiva cristiana primitiva introdujo una revolución cognitiva sin precedentes. Mientras el Imperio Romano utilizaba el terror de la crucifixión para mantener el orden y quebrar el espíritu de los pueblos conquistados, un pequeño grupo de creyentes comenzó a exhibir una inmunidad absoluta a esa estrategia. No temían a la escasez, no temían a la persecución, ni siquiera temían a la muerte en el Coliseo. ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo había olvidado? ¿Qué tipo de conocimiento o experiencia les permitía mirar a los ojos al horror imperial y sonreír con una paz que desafiaba toda lógica humana? Sí. El texto bíblico narra que estos hombres dijeron: «La tierra traga a sus moradores, y vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas». Observa el virus del miedo en plena operación. El temor alteró instantáneamente su autoimagen. Dios los llamaba guerreros, conquistadores y herederos, pero el espíritu de miedo los convenció de que eran insectos. El peligro real no eran los gigantes de Canaán. El peligro real era la percepción distorsionada de los espías. Los gigantes habitaban fuera de las murallas, pero el miedo ya había conquistado el corazón del pueblo dentro del campamento. Como consecuencia de sintonizar esa frecuencia, una generación entera quedó paralizada. El miedo los hizo retroceder al desierto, donde caminaron en círculos durante 40 años hasta morir. Pasaron 4 décadas moviéndose, trabajando, sobreviviendo, pero jamás progresando. Su castigo no fue el fuego ni el azufre. Su castigo fue la parálisis. Al plano espiritual. El diseño es idéntico. Existe un sistema operativo mundial que opera bajo la moneda del temor. Se nos vende miedo en las noticias, miedo en la economía, miedo a los estándares de belleza, miedo al rechazo social. Estamos saturados de una narrativa constante que nos dice que el peligro está en todas partes y que somos indefensos ante él. Pero la perspectiva cristiana primitiva introdujo una revolución cognitiva sin precedentes. Mientras el Imperio Romano utilizaba el terror de la crucifixión para mantener el orden y quebrar el espíritu de los pueblos conquistados, un pequeño grupo de creyentes comenzó a exhibir una inmunidad absoluta a esa estrategia. No temían a la escasez, no temían a la persecución, ni siquiera temían a la muerte en el Coliseo. ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo había olvidado? ¿Qué tipo de conocimiento o experiencia les permitía mirar a los ojos al horror imperial y sonreír con una paz que desafiaba toda lógica humana? Sí, el texto bíblico narra que estos hombres dijeron: «La tierra traga a sus moradores, y vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas». Observa el virus del miedo en plena operación. El temor alteró instantáneamente su autoimagen. Dios los llamaba guerreros, conquistadores y herederos, pero el espíritu de miedo los convenció de que eran insectos. El peligro real no eran los gigantes de Canaán. El peligro real era la percepción distorsionada de los espías. Los gigantes habitaban fuera de las murallas, pero el miedo ya había conquistado el corazón del pueblo dentro del campamento. Como consecuencia de sintonizar esa frecuencia, una generación entera quedó paralizada. El miedo los hizo retroceder al desierto, donde caminaron en círculos durante 40 años hasta morir. Pasaron 4 décadas moviéndose, trabajando, sobreviviendo, pero jamás progresando. Su castigo no fue el fuego ni el azufre. Su castigo fue la parálisis. Pero analicemos la implicación de este texto con diseño científico y teológico. La palabra utilizada en el manuscrito es algo que cambia las reglas del juego porque no es una simple emoción. Sin embargo, para entender ese siguiente nivel, un espíritu, debemos cruzar una influencia externa con intenciones específicas. Para romper el miedo es una entidad legalista. Primero debemos una frecuencia que busca sintonizar. El mundo nos ha condicionado a creer que el cerebro es una reacción orgánica a circunstancias desfavorables. El pánico, te dice, la ansiedad y el terror. Tienes miedo porque tu cuenta bancaria está vacía. Son señales emitidas. O tienes pánico porque el diagnóstico médico es de manera inconsciente, pero esta lógica invierte por completo. Cuando aceptas un pensamiento espiritual, cuando las escrituras antiguas operan bajo una premisa
radicalmente distinta. Estás haciendo algo mucho más profundo que preocuparte. El miedo es la atmósfera espiritual que tus problemas necesitan para manifestarse. Estás permitiendo que un diseño ajeno a la segunda carta timotesca se registra una declaración que descorre el velo del mundo. El miedo necesita tu imaginación porque no nos carece de poder creativo propio. No puede dañarte a menos que logre que tú uses tu propia mente para construir el escenario de tu destrucción. Si trasladamos el enemigo no te destruye con su poder. El diseño es idéntico. Te destruye haciendo que existe un sistema operativo mundial que opera bajo la moneda del temor. ¿Qué es el miedo? Se nos vende miedo. El miedo es la fe en el diseño. Miedo en la economía. Este diseño de estándares de relación masiva quedó miedo al rechazo registrado. Estamos saturados de una narrativa constante que nos dice que peligro una nación en todas partes y que había presenciado 10 plagas cósmicas, pero la perspectiva cristiana más poderosa en tierra que había caminado entre muros de agua en el Mar Rojo, mientras el Imperio Romano utilizaba el terror de la crucifixión colapsó en una sola y quebrar el espíritu la razón conquistado. 12 espías fueron un pequeño grupo de creyentes comenzó a exhibir una inmunidad 10 de ellos regresaron con un reporte que no temían a la escasez, pero estaba completamente saturado de la frecuencia de ni siquiera temían a la muerte en el Coliseo. ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo había olvidado? ¿Qué tipo de conocimiento o experiencia les permitía mirar a los ojos al horror imperial y sonreír con una paz que desafiaba toda lógica humana? Sí, la fe cristiana original no ofrecía una exención de las tormentas, sino una reconfiguración absoluta del fundamento del individuo. No te prometía que los gigantes no existirían, sino que tu identidad no dependería de la escala del gigante. Pero para abrazar ese nivel de fe, es necesario cruzar una crisis de capitulación. Tienes que estar dispuesto a perder el control falso que crees tener sobre tu vida para ganar el control verdadero que proviene del diseño divino. Aquí es donde la tensión teológica se vuelve casi insoportable para la mente racional. El sistema del mundo te dice, protégete, aíslate, desconfía de todos, acumula para el desastre. El diseño de la fe te dice, suelta, confía, camina sobre el agua, avanza aunque no veas el suelo. Son dos dimensiones cuánticas incompatibles. No puedes operar en ambas al mismo tiempo. Si mantienes un pie en el territorio del miedo y otro en el de la fe, terminarás desgarrado por la indecisión. Y es precisamente en este punto de máxima tensión donde la historia humana y el destino individual se intersectan con un conocimiento antiguo que ha sido catalogado como peligroso por los arquitectos del control social. Porque cuando decides dejar de esconderte entre los árboles del desierto y comienzas a descifrar los códigos de la fe inquebrantable, descubres que el miedo tiene un secreto guardado bajo llave. Para acceder al verdadero poder de la fe, la historia humana demuestra que siempre es necesario pasar por un punto de no retorno. Los textos antiguos no muestran a héroes de la fe operando desde la comodidad de un templo o desde la seguridad de una vida predecible. La fe real solo se activa cuando el suelo bajo tus pies se disuelve y la lógica humana se queda sin respuestas. Es en ese umbral exacto, donde el dolor de quedarse en el mismo lugar supera al miedo a lo desconocido, donde comienza la verdadera metamorfosis espiritual. Piensa en la figura del apóstol Pedro en medio del mar de Galilea. La narrativa bíblica nos sitúa en la cuarta vigilia de la noche, el momento más oscuro y frío antes del amanecer. Los discípulos están atrapados en una barca, azotados por vientos contrarios. No están allí por desobediencia, están allí porque siguieron una instrucción divina exacta. Y es aquí donde tropezamos con la primera gran contradicción que escandaliza a la mente religiosa. Dios te guiará intencionalmente hacia escenarios donde tu control humano sea absolutamente inútil. Cuando una figura misteriosa camina sobre las olas en medio del caos, la primera reacción del grupo no es de adoración, sino de terror absoluto. Gritan, ¡un fantasma! El miedo es tan denso que altera sus sentidos. Son incapaces de reconocer la salvación incluso cuando la tienen frente a sus ojos. El miedo prefiere procesar un milagro como una amenaza antes que admitir que las leyes de la física y de la lógica terrenal acaban de ser suspendidas. Pero en medio de los gritos de pánico de la tripulación, una sola voz desafía la atmósfera de colapso. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que sucede a continuación es un misterio de la física espiritual que la teología moderna a menudo simplifica en exceso. Pedro no saltó de la barca basándose en un impulso emocional o en una técnica de pensamiento positivo. Saltó basándose en una sola palabra. Ven. Esa palabra no era solo una invitación. Era una plataforma legal. Creó una dimensión de realidad diferente en medio de la tormenta. Mientras Pedro mantuvo su mirada fija en la fuente de esa palabra, su cuerpo físico operó bajo una ley superior a la gravedad material, la ley de la fe. Pero el relato es implacable y registra el momento exacto de la caída. Pero al ver la fuerza del viento, tuvo miedo.
y comenzando a hundirse, dio voces. Examinemos la mecánica cuántica de este hundimiento. Las olas no se hicieron más grandes en ese segundo. El viento no sopló con más violencia de la que ya soplaba cuando él estaba de pie sobre el agua. El entorno exterior no cambió en absoluto. Lo único que cambió fue el enfoque de su atención. Al desviar los ojos de la palabra divina para medir la magnitud del peligro, Pedro cortó la conexión con la frecuencia de la fe y se reconectó instantáneamente con la frecuencia del miedo. Al hacerlo, el agua dejó de actuar como cristal y volvió a actuar como agua. La gravedad física reclamó sus derechos en el momento exacto en que la gravedad del miedo conquistó su mente. El miedo no creó el peligro de ahogarse. El miedo simplemente reactivó las leyes del mundo caído que la fe ya había suspendido. La parálisis que produce el miedo tiene un precio oculto que la mayoría de las personas calcula demasiado tarde. Cuando decides quedarte dentro de la barca por temor al fracaso, al rechazo o a la escasez, crees que estás eligiendo la opción segura. Pero el conocimiento oculto de las Escrituras advierte que la barca de la falsa seguridad es, en realidad, el lugar más peligroso del universo. Dentro de la barca, estás protegido del agua, pero estás expuesto a la atrofia espiritual. Estás muriendo lentamente de inanición de propósito, mientras observas cómo tus días se consumen en la mediocridad del conformismo. El miedo te promete protección, pero te entrega en bandeja de plata la prisión del arrepentimiento. Te dice que esperes al momento perfecto para empezar ese proyecto, para restaurar esa relación, para entregarte por completo tu llamado espiritual. Pero el momento perfecto es una ilusión diseñada para asegurar que nunca comiences. El enemigo de tu alma no necesita quitarte la fe por completo, solo necesita convencerte de posponer su uso para mañana. Sabes que tienes que perdonar, pero lo harás mañana. Sabes que tienes que romper con ese hábito destructivo, pero lo harás el próximo mes. Sabes que debes confiar, pero lo harás cuando tu situación económica mejore. Esa postergación es la victoria silenciosa del espíritu de temor. Ha logrado congelar tu destino sin necesidad de atacarte de frente. Te ha convertido en un prisionero que sostiene la llave de su propia celda, pero que tiene demasiado miedo de girar la cerradura porque no sabe qué hay al otro lado de la puerta. Y es precisamente en este estado de encierro voluntario donde las revelaciones comienzan a tomar un tinte mucho más oscuro y confrontativo. Porque cuando abrimos los registros de los textos apócrifos y las interpretaciones más profundas de la profecía bíblica, descubrimos que el miedo no es solo una debilidad humana, es el código de acceso que permite a las fuerzas de la oscuridad reescribir tu historia sin tu consentimiento.